Mis hermanas, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Gracias, hermana, capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 1, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, añade, Señor, bendición a tu palabra. Señor, te rogamos y te suplicamos que nos hables, que nos permitas, Señor, ser edificados, Señor, por esa esencia, por esa vida que brota, Señor, de tu palabra escrita, que sople sobre nuestras vidas, Señor, ese aliento de vida que sale, Señor, de tu ser. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda oposición en los aires, venimos echando fuera, Señor, todo pensamiento contrario, Señor, todo dardo del enemigo, Señor, tratando, Señor, de quitar, mi Dios, nuestra atención, Señor, tratando de arrebatarnos el rema, Señor, que sale de tu boca. Reprendemos esas obras, Señor, te rogamos y te suplicamos que hagas fluir, Señor, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, trayendo el consejo de tu palabra para cada uno, Señor, de acuerdo a la necesidad que cada uno está viviendo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que los dichos de tu boca son espíritu y son vida. Hoy te rogamos, Señor, que nos llenes de ese espíritu y que nos llenes de esa vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hablábamos en la mañana acerca de la bendición, de cómo es importante la bendición y de cómo está ligada también con la multiplicación. Si usted se recuerda, vimos cómo Abraham, el Señor le dice, verás, ciertamente te bendeciré, y luego le dice, ciertamente te multiplicaré. Uno de los problemas que se empezaron a dar en los últimos años, últimas décadas, ¿verdad?, es que de pronto el Evangelio empezó a convertirse no en una bendición, ¿verdad?, sino que se empezó a llamar a la multiplicación bendición, y son dos cosas distintas. Amén. Entonces, dése cuenta cómo tenemos que tener cuidado nosotros, de tal manera que no vayamos detrás nosotros de una multiplicación solamente. ¿Por qué razón? Mire lo que dice aquí en el libro de los Hechos. Dice, aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿qué fue lo que sucedió? Surgió una queja. Y fíjese que es interesante porque ahí vamos a ver otros pasajes, pero la primera multiplicación que aparece ahí, que es esta de los discípulos, dice que se dio sin la intervención de otra cosa. Simplemente dice, empezaron a multiplicarse los discípulos y empezó a haber problemas. Fíjese que solo la multiplicación, buscar solo la multiplicación, lo que nos va a traer son problemas, porque vamos a empezar a quejarnos. El ejemplo tal vez más práctico que tenemos es el pueblo de Israel. Los saca el Señor de Egipto, los pone en el desierto y dice que al día siguiente de que llegaron al desierto, les dio pan en abundancia, les dio agua en abundancia. Hasta cuando pidieron carne, que no era voluntad de Dios que comieran carne en el desierto, pero hasta cuando les dio carne dice que se las dio en abundancia. Es decir, hubo multiplicación a manos llenas. Pero el problema fue que recibieron el pan y se quejaron, recibieron el agua y se quejaron, recibieron la carne y se quejaron. Entonces mire qué tremendo, porque en el libro de los Hechos dice, se multiplicaron los discípulos e inmediatamente dice, empezaron a quejarse y empezó a haber problemas. Por eso es que miren, no es que sea malo que la multiplicación, el problema es que solo estemos buscando eso y no nos esforcemos primero por la bendición. Dice entonces, entre las cosas, hermano, que nosotros vemos, fíjese pues, multiplicarse en número, multiplicar el dinero, multiplicar los bienes, multiplicar los días, multiplicar el trabajo. Esas son las multiplicaciones que generalmente se buscan, pero que lo que traen son solo afanes en el corazón. Si usted pide trabajo, el Señor le va a mandar trabajo, le va a multiplicar trabajo. Pero lo que hay que pedir no es eso, lo que hay que pedir es la bendición de Dios. ¿Por qué? Recuérdese que dice la Biblia, mire pues,
¿Qué es lo que hace la bendición que viene de Dios? Dice que esta es la que prospera y además no añade tristezas. Entonces mire lo tremendo de eso, porque tenemos que tener cuidado de no esforzarnos solo en una multiplicación. Hay tres cosas, fíjese pues, para que lleguemos a la multiplicación. Primero es la primogenitura, luego viene la bendición y luego llega la multiplicación. Eso lo ve usted ahí en la Biblia, y en la mañana mencionamos algo acerca de eso, en el caso, ¿verdad?, de Isaac con sus hijos Jacob y Esaú. ¿Qué fue lo que sucedió? Si usted se recuerda, dice que Esaú vende la primogenitura, amén. Se la vende, hermano, a Jacob, y hermano, hasta ahí todo bien. Pero llegado el momento de la bendición, dice la Biblia que entonces llega Esaú y quiere quedarse con la bendición. Por cuestiones, hermano, de ahí de la Biblia, que usted conoce la historia, dice que no pudo acceder a esa bendición que él quería. Isaac tenía dos bendiciones, una para Jacob, una para Esaú, que así fue como quedaron, pero eran dos. Dice que entonces cuando él, hermano, vende su primogenitura, automáticamente pierde acceso a la bendición y por ende a la multiplicación. Cada bendición trae su propia multiplicación y uno accede a ella a través de la primogenitura. Por eso es que dice que no haya ninguno, dice ahí en la carta a los Hebreos, ningún profano como Esaú, que menospreciando la primogenitura, dice, se fue detrás de otras cosas. Entonces, si nosotros menospreciamos la primogenitura, nos quedamos sin esto. Y al final vamos a terminar buscando lo que buscan todos aquellos que no han entendido la primogenitura y que la han menospreciado, que es únicamente multiplicar. Por eso, mire, hay quienes piensan que si están, hermano, bien abundados económicamente y tienen bienes, entonces están bien con Dios. Y no, nosotros vamos a estar bien con Dios primero si entendemos y amamos esa primogenitura. Por eso dice la Biblia, ahí en la carta a los Hebreos, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que fue el primero, el primogénito entre muchos hermanos, y hay una congregación de los primogénitos en los cielos, en donde pertenecemos nosotros. Ahora mire entonces, dice, acompáñenme a Hechos capítulo 6, ahí mismo capítulo 6. Fíjese que Esaú se molesta cuando no puede acceder a la bendición, y por eso es que quiere matar a su hermano. ¿Por qué razón se molestó? Fíjese esto, menosprecia la primogenitura y la vende. No puede obtener la bendición que quería, pero sí lo bendijeron. Sí lo bendijeron. Y sí tuvo multiplicación, pero no la que él quería. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando lo bendicen a él, le dice entonces su papá, mira, le dice, yo ya bendije a tu hermano y bendito será. Y solo me queda una bendición para ti si la quieres. Y entonces viene él y dice, bueno, está bien, dame la bendición. Entonces cuando lo bendice dice, vas a ser siervo de tu hermano y él siempre va a estar por encima de ti. Y mire lo tremendo de eso, porque si uno es siervo, mire pues, en los tiempos bíblicos, si alguien era esclavo y tenía hijos, ¿qué eran sus hijos? Esclavos en automático, ¿verdad? Si alguien era libre y tenía hijos, sus hijos eran libres. Entonces cuando le dicen a Esaú, mira, tú vas a ser siervo de tu hermano, entonces sus hijos, ¿qué iban a hacer? ¿Siervos de quién? De la descendencia de su hermano. Es decir, que nunca se los iban a poder quitar de encima. Por eso él se molestó. ¿Por qué? Porque era una bendición que era para él y para toda su descendencia. Si a uno el Señor lo hace cabeza y se multiplica, ¿qué van a hacer los que van a nacer de ahí? Cabezas. Y si es cola, colas. Y si es siervo, siervos. Por eso es que hay un pasaje donde dice, ¿verdad? Siervo de siervo serás. Imagínense esa bendición. Ahora, dice la Biblia que a nosotros no nos pusieron por cola, sino que nos pusieron por cabeza. ¿Por qué razón? Porque Cristo es la cabeza de la creación. Amén. Entonces mire, vamos más adelante, ya tiene capítulo 6, verso 7. Mire los factores
que hacen, hermano, que venga la multiplicación. Verso 7. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, mire, ¿qué necesitamos nosotros para que haya multiplicación? Primero, es la palabra. Génesis, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice, en el principio creó Dios, y Dios empezó a hablar, y toda la palabra que salía de la boca de Dios se iba haciendo en la tierra. Por eso es que usted ve y dice que hizo los cielos y la tierra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y aquí abajo en la tierra, ¿qué sucedía? Las cosas iban dando, las cosas iban sucediendo. Entonces dice, la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, y entonces sucede algo, que cuando nosotros empezamos a ponerle atención a la palabra, se activa el sacerdocio. Recuérdese que el sacerdocio es la forma en la que nosotros oficiamos delante de Dios de acuerdo a nuestra fe. Amén. Ese es el sacerdocio, la forma en la que oficiamos delante de Dios de acuerdo a nuestra fe. Dice que entonces empezó a crecer la palabra, se empezó a multiplicar la palabra, crecen los discípulos, y entonces dice, los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. Esa activación del sacerdocio, entonces, ¿qué tiene de importante? La obediencia. Recuérdese que el evangelio gira en torno a la obediencia. El evangelio no es una sugerencia acerca de cómo queremos vivir, sino que el evangelio es una instrucción acerca de cómo nosotros tenemos que obedecer o cómo tenemos que vivir delante de Dios. Y claro, no se nos impone, pero nadie puede llegar al cielo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lo que pasa es que Mateo 24:12 no me gustaba, por eso mejor lo borré de mi Biblia. Nadie va a poder llegar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lo que pasa es que ese libro de Judas se me hacía como muy pesada la palabra esa, y entonces no se me hizo como que muy legalista, por eso mejor Judas lo saqué de mi Biblia. Fíjese que se nos da a nosotros un canon bíblico para que nosotros multipliquemos ahí, crezcamos ahí, que eso traiga sobre nosotros la activación del sacerdocio. Ahora recuérdese, el sacerdocio no es otra cosa sino servir al Señor. Servir al Señor. Entonces la pregunta acá, ¿verdad? Mira que está la parte y pregúntele, ¿sirves al Señor? Porque fíjese que una de las cosas, hermano, que el Señor encontró cuando Él empezó a desarrollar su ministerio, es que el sacerdocio ya no le servía a Dios, ya no le servían al Señor, sino que ellos estaban al servicio de la política. Estaban al servicio del rey, estaban al servicio, hermano, de lo que ellos anhelaban, que era una liberación política. Por eso es que yo vuelvo a la carga, ¿verdad? Ya que está de moda eso ahorita, que como cristianos, hermano, uno puede tener sus preferencias políticas si usted quiere, pero no lo podemos mezclar dentro de la iglesia. Tampoco que usted se vaya a empezar a agarrar con los hermanos, ¿verdad? Yo soy verde, yo soy azul, yo soy blanco, yo soy rojo, y no, entonces yo me siento por allá, aquí los azules, aquí los verdes, no. ¿Ya? No se puede. Entonces mire, porque el sacerdocio en ese entonces se empezó a meter, hermano, a hacer otras cosas para las cuales no había sido creado. Por eso es que dice que cuando el Señor, hermano, ya se va, deja a los discípulos y la palabra de Dios empieza a crecer por la tierra y les llegó a ellos, a sus oídos, ellos empezaron a obedecer a la fe. Es decir, que antes estaban en desobediencia. Ahora mire entonces, dice Hechos capítulo 9. Verso 31. Por eso fíjese que no es que uno sea fanático, ¿verdad? Loco, aleluya, lo que usted quiera. Cuando uno se pone, ¿verdad? Y dice, hermano, póngase a oír prédicas, oiga al apóstol Mario Rivera, oiga al apóstol Sergio, sino que dice que mientras nosotros crezcamos, multipliquemos en la palabra, vamos a empezar a entender nuestro sacerdocio y vamos a empezar a obedecer a la palabra. Entonces mire cómo es eso, porque no es que lo que yo oigo, digo, lo voy a poner en práctica mañana a las 6 de la mañana voy a amanecer haciendo esto que yo acabo de escuchar, porque no lo hacemos. O hay alguien que así se amanezca,
que agarra sus notas tempranito en la mañana, desde el lunes, y a ver qué predicaron ayer, que tengo que amar a mis, aquí está mi enemigo, amigo, te amo, ¿verdad que no? Nadie amanece así, sino que nosotros venimos, escuchamos, recibimos, hermanos, nos vamos a nuestra casa, pero el Espíritu Santo es el que empieza a gobernarnos poco a poco. Y empezamos a poner en práctica y en obra las cosas que hemos estado escuchando. Por eso es que es necesario abundar en la palabra. Entonces, mire, Hechos 9, ¿ya lo tiene? Verso 11, perdón, 31. Dice, entre tanto, la iglesia gozaba de paz. Mire qué bonito eso, ¿verdad? Por eso, mire, hay que orar. Mire, hoy que llegue a su casa, agarren sus 5 minutos para orar y pídale al Señor que todo salga bien. Que todo salga bien. Porque mire, independientemente de quién quede, lo que nosotros necesitamos es que quede alguien que diga, sigan predicando, sigan alabando a Dios, así como a ustedes les gusta hacerlo, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Porque, hermanos, si queda uno que empiece a restringir libertades, va a decir usted, ya sé quién es. No, usted no sabe cómo están las cosas. Por eso le digo, ore nada más para que el Señor ponga uno, o al menos que el que quede, si traía alguna idea torcida, ¿verdad? Mejor que se la saquen de la cabeza. Entonces, mire, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Qué hacía? Seguía multiplicándose. Otras versiones dicen seguía creciendo, pero es la misma palabra que aparece, multiplicar. Entonces, mire qué tremendo, porque ¿cómo hacemos nosotros, hermano, para que la multiplicación de Dios no se detenga? Mire lo que dice ese pasaje. Uno, tiene que haber edificación. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted oye, todo lo que absorbe en el mensaje, lo tiene que utilizar para edificar. Dos, dice, andar en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Y tres, dice, la fortaleza del Espíritu Santo. Ahora mire, edificar es levantar, construir. Andar en el temor del Señor es aquella vocecita interna, aquel pensamiento que le atraviesa a uno por la mente cuando uno dice, ay no voy a hacer esto, no vaya a ser que Dios después me vaya a disciplinar. Existe un temor de que Dios nos está viendo y de que si nosotros, hermanos, le fallamos al Señor, entonces el Señor nos va a disciplinar. Hebreos dice que Él nos toma por hijos y que así como nuestros padres nos disciplinaron, Él también nos va a disciplinar. Y el tercero, la fortaleza del Espíritu Santo. Y este fue el que más me llamó la atención, porque fíjese que ahí, hermano, aparece como la fortaleza del Espíritu Santo. Y la palabra que se utiliza es, para esto, es paraclesis, que también está relacionada con aquella otra palabra que es paracletos, cuando se habla acerca del binomio, ¿verdad?, creado por el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, que son los que están dentro de nosotros y que nos guían a toda la verdad. Fíjese que dice, esa palabra paraclesis o paráclesis, dice, significa llamamiento al lado de uno, o es decir, llamar a alguien para que esté a la par de uno. De ahí dice, también se traduce como exhortación, consuelo, ruego, un llamamiento, dice, al lado de uno, o dicho de otra manera, llamar a alguien al lado de uno para que lo ayude. Y mire qué tremendo eso, porque la fortaleza del Espíritu Santo es que nosotros llamemos al Señor, lo invitemos para que vaya a la par nuestra y que sea Él el que nos auxilie. Es depender del auxilio del Espíritu Santo. Fíjese que me llamó mucho la atención porque es una especie de dependencia, es una forma de reconocer que no podemos solos, no podemos. Mire que está a la par suya, pregúntele, ¿lo que has logrado, lo has logrado solo o te han echado una manita? Mire, hermano, nadie puede solo.
Nadie puede solo. Desde que nacemos, fíjese, desde el momento en el que el doctor, ¿verdad?, lo saca uno del vientre, desde ahí ya necesita uno ayuda. Por eso fíjese que no sé por qué nos ponen a nosotros entre el reino animal, ¿verdad? Porque mire, todos los animales nacen y en cuanto nacen, por ejemplo, usted ve un venadito, nace, y hermano, a las 4 horas, ¿qué está haciendo? Bueno, y anda brincando, corriendo y comiendo y anda haciendo de todo. A las 4 horas de nacido, ¿qué está haciendo un ser humano? Nada, hermano. Nada. Se lo va a poner, es un inútil. Llega a los 6 meses y ¿qué hace? Aparte de quitarle el sueño, aparte de, ¿verdad?, ¿sí o no? ¿Hasta qué edad el ser humano ya es así como ese cervatillo que a las 4 horas ya anda corriendo? Si bien le va, a como a los 20. Sí, hermano, porque hay unos que a los 18 y todavía están en su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía son dependientes, todavía no pueden solos. Llegan a los 25 y todavía son. Mire, el otro día estaba viendo yo uno que estaba viviendo en la casa de sus papás y los papás ya le habían dicho que ya se fuera, tenía como 30 y no sé cuántos, 35 o algo así. Y hermano, los papás lo tuvieron que demandar para que se fuera de la casa. ¿Y sabe qué decía él? No, decía, si son mis papás, tienen la obligación de mantenerme. Y llegó con el juez y hermano, no quiso un abogado, dijo, yo me defiendo solo porque yo soy millennial y yo sé mis derechos. Y el hermano fue y se presentó. Y entonces dijo el juez, a ver, dígame sus argumentos. Le dijo el juez, no, dijo, es que ellos son mis papás y ellos me tienen que mantener porque pues son mis papás, ¿verdad? Y no es que yo no quiera trabajar, lo que pasa es que estoy bien ocupado. ¿Y en qué está ocupado? No, pues yo tengo mis asuntos, le dijo él. A ver, ¿y usted trabaja? No, no trabajo. ¿Y entonces? No, pues ahí vivo en mi casa. ¿Qué cree que le dijo el juez? Le voy a cambiar la pregunta. Si usted fuera el juez, ¿qué le hubiera dicho? ¿Sabe qué le dijo el juez? Jovencito, le dijo, que ya no está tan jovencito, le doy exactamente tantos días con tantas horas para que salga de la casa de sus papás y vaya a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque hermano, ya, o sea, si se da cuenta, el ser humano es el único animal, ¿verdad?, que hermano necesita ser empujado para hacerse independiente, si no es dependiente toda la vida. Por ahí es rico que lo mantengan a uno, ¿sí o no? No, sí, sinceramente. Que le digan a usted, usted no se preocupe, ahí está la comida, ahí está la cama, ahí está la tele, dele viaje. ¿Qué haría usted con una oferta de esas? Hermano, mire, aunque usted diga, no, hermano, yo no podría, pero ya viendo ahí el aire acondicionado, mire, así como las caricaturas, ver las uvas así. Pero dése cuenta, entonces el hombre es dependiente, necesita ayuda, siempre, siempre. Por eso es que viene el Señor Jesús y le dice a sus discípulos, miren, yo me voy, pero ustedes no se preocupen, les conviene que me vaya, porque yo les voy a dejar a uno, el Paracleto, que ese se va a encargar de ayudarlos en todo, en todo. El asunto es que a veces no lo dejamos. Es como el niño que está aprendiendo a caminar y ya se siente que se las puede, ¿va? Y hasta le hacen así a uno, ¿va? Y así se van. Y ya cuando se estampó y ahora uno entiende que sí necesita ayuda, ¿verdad? Entonces ya se deja ayudar y todo. De la misma manera el Espíritu Santo, por eso dice que tenemos nosotros, mire el pasaje, dice, era edificada, dice, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Entonces, ¿sabe qué es lo que trae multiplicación? Depender nosotros del Espíritu Santo. Por eso, mire, yo le he contado,
a la hermana Ninosca, la esposa del apóstol Germán. A veces yo la acompañaba a hacer algunos mandados y todo, y llegábamos y no había parqueo. Y sabe que ella decía, ay, Espíritu Santo, ábrenos un espacio. Y iba así y salió un carro. Yo la primera vez dije, ay, casualidad, dije, pero no dije nada, yo, casualidad. Ya como a la tercera, ya yo con respeto, dije yo, ala, qué bueno es el Señor, dije yo. Ya después, ¿qué cree que empecé a hacer yo? Pero mire, uno empieza así como empezamos todos, ¿verdad? Así como aquel que dijo, a ver si es cierto lo que dice la Biblia, monte, échate en el mar, y abrió el ojo y ya sabía que iba a estar. Así empieza uno, ay, Espíritu Santo, un parqueo. No, hombre, no va a salir nadie, puras casualidades. Y mire, uno, Espíritu Santo, ábreme un parqueo, pero viendo a ver quién está saliendo de ahí, ¿verdad? Para ver dónde está el carro y por ahí ir a buscar. ¿Sabe que aprender a depender del Espíritu Santo es cerrar uno los ojos, orar y decirle al Espíritu Santo, llévame por el camino, enséñame por dónde, ayúdame, sáname? Mire, todo lo que nosotros necesitemos, para eso dejaron al Espíritu Santo. Recuérdese que paraclesis es llamar a alguien a la par de uno para que lo ayude. Porque hermano, mire, el Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda, somos nosotros los que necesitamos la ayuda de Él. Entonces mire, primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 1, verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz, ¿qué dice? O sean multiplicadas. Fíjese que resulta interesante, mire, cómo los apóstoles hablan acerca, porque hermano, Pedro habla de eso, Pablo habla de eso, Juan habla de eso, del previo conocimiento de Dios. Es decir, como antes de venir a la tierra, nosotros ya habíamos tenido nuestro encuentro con el Señor, estuvimos con el Padre, fuimos enseñados por el Padre, dice la Biblia, y todo eso, hermano, tiene que ver y está relacionado íntimamente con lo que nos sucede aquí en la tierra. Por eso dése cuenta que dice ahí, parte final del verso 1, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Por qué previo conocimiento? Porque mire, aquí lo venimos a conocer, pero dice, según el previo conocimiento que teníamos de Él. ¿Por qué razón? Porque ahí en el cielo, y en la mañana lo mencionábamos, ahí en el cielo fuimos nosotros puestos a disposición, hermano, del Hijo. Entonces, mire, ese previo conocimiento que nos habla de nuestra eternidad pasada, por decirlo así, antes de venir aquí a la tierra, dice el previo conocimiento, la obra santificadora. Lo que quiero es que vea los elementos para que haya una multiplicación. ¿Y esa obra santificadora de quién es? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice después? La obediencia a Cristo. Ser rociados por la sangre. Y el primero era ser elegidos. Muy bien. ¿Qué es lo que obtenemos nosotros de este proceso? Dese cuenta que lo primero es que entendamos esto. Ser elegidos por Dios. Ser elegidos por Dios. Nosotros no elegimos a Dios. Amén. Mira, hermano, que está a la par suya, dígale, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Por eso es que estando acá, fíjese qué interesante eso. Eso nos lleva al segundo elemento. Por eso es que estando aquí, nosotros venimos y lo reconocemos. ¿Por qué? Por el previo conocimiento que ya había. Por eso, mire, Dios crea los espíritus, todos. Y luego de esos espíritus elige
Algunos con un propósito, otros con otro propósito. Por eso, mire, Judas, se recuerda que Judas dice que él venía, ¿para qué? Para perderse. Amén. Es decir, que estando allá, de entre los espíritus malos, eligieron a uno. Y ese fue el espíritu que pusieron en el cuerpo de Judas. Amén. Por eso, mire, todos nosotros fuimos elegidos allá por el conocimiento del Padre, por la sabiduría del Padre. Ese previo conocimiento es el que a nosotros nos permite aquí en la tierra escuchar su palabra. Y mire, yo sé que muchos sin necesidad de un evangelista, sin ir a la iglesia, escucharon de repente la palabra del Señor o leyeron la Biblia y se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron así de fácil? Porque mire, hay unos que, hermano, ahí está uno, mire, dale y dale y dale y dale. No, otro día, no, ahorita no, gracias, como que tamales les está ofreciendo uno. No, les está ofreciendo uno la salvación. Pero ¿por qué tan duros? ¿Por qué se resisten tanto? Porque hay algunos, hermanos, que fueron elegidos allá para venir aquí a la tierra, a elegir aquí algo, a tomar una decisión aquí en la tierra. Amén. Y esos otros, hermanos, que leyendo la Biblia, de repente un mensaje, de repente alguien solo les habló, empezaron a llorar, hermano, y todo, dijeron, sí, quiero aceptar a Cristo. Esos fueron elegidos. Esos tuvieron previo conocimiento. Ahora mire, la obra santificadora del Espíritu Santo, eso es rendirnos nosotros delante del Señor, para que el Señor haga en nosotros lo que Él se propuso. Porque mire, si el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz, no fue para que viniéramos solamente, hermano, a tener nosotros un conocimiento, a venir al culto, hermano, entre la semana y el fin de semana y todo, y hermano, y ahí que se quede, sino que hay un proceso, hay una obra que tiene que hacer el Espíritu en nosotros para que podamos obedecer a Cristo. De otra manera no podemos. Por eso mire qué importante es, ¿verdad?, que nosotros entendamos que es de manos arriba, ¿verdad? Mire el concepto de los ladrones cuando dicen manos arriba, ¿por qué es? Dicen manos arriba. Y mire, y uno obedece, ¿va? Deme todo lo que trae en las bolsas. Y se lo saca. Y entonces, cuando uno viene delante del Señor, dice la Biblia, era que debemos de llegar con nuestras manos y presentarnos con nuestras manos alzadas. ¿Por qué razón? Pero mire la diferencia, ¿verdad? El ladrón llega y todo lo que le pide se lo da, ¿sí o no? Mire, no va a salir alguien así como aquel, ¿verdad?, que llegó el ladrón y le dijo, ¿el dinero o la vida? Dijo, no, dijo, la vida, porque el dinero me sirve. Sabe que nosotros tenemos que aprender, hermano, a alzar nuestras manos y decirle al Señor, aquí estoy. Y cuando el Señor diga, dame tu envidia, está bueno, Señor. Dame tu egoísmo, dame tu vanagloria, dame tu pecado, dame esto, dámelo. Y empezar uno, mire. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Señor empieza a pedir, dice uno, no, Señor, si yo no tengo ese problema. No, Señor, si yo no fallo, Señor, estoy a punto de ser arrebatado. No sé por qué no me has arrebatado. Yo problemas ya no tengo. Y mire, el Espíritu Santo para eso nos lo dejaron. Entonces mire, es imposible poder obedecer a Cristo si nosotros no tenemos esa obra santificadora. Ahora, ese proceso nos lleva al punto final, que podamos entender lo que es la sangre de Cristo rociada en nosotros. Amén. Porque los rociamientos, hermano, mire, había varios rociamientos, creo que hace algunas semanas o tal vez meses, no sé, creo que lo estudiamos, no sé si usted se recuerda. El tabernáculo tenía más o menos esa forma. Entonces teníamos el altar, el lavatorio, el otro altar aquí, el arca del pacto, y dice la Biblia que se rociaba la sangre aquí frente al altar, aquí, aquí y aquí también. Había 7 rociamientos en cada uno de esos lugares. Pero lo que llama la atención es los rociamientos que se hacían detrás del velo, porque ahí ya nadie veía nada. Amén. Era algo que solamente el sumo sacerdote presenciaba. Entonces, hay obra de Dios que se hace en secreto y que nadie la ve. Amén. Por ejemplo, cuando una persona, hermano, queda en coma, y a veces, hermano, pasan años y de repente, pum, regresan, ¿verdad?
Y hermano, y no pueden hablar y todo, y no se pueden comunicar. Y lo tremendo es que cuando ya finalmente empiezan a comunicarse, empiezan a decir, no, si yo tengo memoria de todo. Me recuerdo de todo. Me recuerdo de la enfermera que me botó de la cama. Me recuerdo del otro que me cayó encima el agua caliente, pero como no podía gritar, ¿verdad? Pero mire, tenían ellos conciencia de todo lo que sucedía. Pero no solo eso, sino que ellos cuentan, algunos de ellos cuentan las experiencias que tuvieron estando en ese estado. Que iban que en un túnel, que llegaron a algún lugar, que se encontraron con algún familiar, etcétera, etcétera. Entonces, hay trabajos que Dios hace, hermano, estando en esa condición. Dios empieza a trabajar, hermano, el espíritu, el alma. Recuérdese que dice que hasta nuestro espíritu tiene que ser purificado. Y si el espíritu tiene que ser purificado es porque es contaminable. Amén. Antes, hermano, en algún momento algunos pensaban que lo que se contaminaba y todo era el alma y que el alma era la que necesitaba. No, necesita también el espíritu. Por eso, mire, el rociamiento de la sangre, ¿para qué es? El atrio representa el cuerpo, el lugar santo representa el alma y el santísimo representa el espíritu. Es decir, que los rociamientos se hacían en los tres lugares. Hay rociamientos para purificar el cuerpo, porque, hermano, yo estoy seguro que usted su cuerpo lo ha utilizado mal en algún momento, aunque usted diga que no. No se quede tan serio, hombre, si solo estoy platicando. ¿Sí o no? Nuestra alma, mire, yo estoy seguro que nuestra alma la usamos mal también. ¿Por qué? Porque de ahí vienen, hermanos, los malos pensamientos, las malas intenciones, etcétera, etcétera. Nuestro espíritu, que nuestro espíritu es el que siempre está dispuesto, pero eso se ve contaminado cuando nosotros dejamos que nuestra alma y nuestra carne, nuestro cuerpo se unan. Por eso dice, ¿verdad?, que la carne con el espíritu, dice, tienen una lucha continua, constante, viva, ¿verdad? Y carne, que es alma más músculo. Y entonces, hermano, esa es nuestra carnalidad. Por eso, mire, ahora pasamos nosotros por ese proceso y lo que obtenemos, ¿qué es? Que la gracia y la paz sean multiplicadas. Fíjese, no que las vamos a recibir, ya están, pero se van a multiplicar. Amén. Por eso, mire, no es que no tengamos gracia, no es que no tengamos paz ahorita, sí las tenemos, pero las van a multiplicar. Por eso, mire, la multiplicación, ¿qué implica? ¿Se recuerda el milagro de los panes y los peces? Para poder multiplicar panes y para poder multiplicar peces, ¿qué se necesitaba? Por lo menos un pan y un pez. Por eso es que cuando llegó aquel discípulo, le dice, mira, Señor, aquí hay 5 panes, aquí hay 2 peces, pero ¿qué es esto para toda esta gran multitud? Y el Señor lo agarró, lo bendijo, se multiplicó, pero había algo que multiplicar. Entonces la gracia y la paz ya están, pero ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Que se multiplique. Pero para eso tenemos que entender nosotros cuál era nuestro estado en el cielo, para qué nos mandaron a la tierra y hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, mire, dice, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice, capítulo 1 y verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, oiga eso, a los que han recibido una fe, ¿qué dice? Como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, mire, aquí cabría preguntarse, ¿verdad?, ¿cuántas clases de fe hay o cuántas clases de fe pueden haber? Porque mire cómo habla el apóstol cuando dice ahí, aquí estamos escribiendo, dice él, a los que han recibido una fe, pero no una fe cualquiera, sino una fe como la nuestra. Ahora fíjese entonces, porque eso nos lleva a nosotros a examinar, hermano, cuál es nuestra fe. Fíjese que lo que dice este pasaje acerca de nuestra fe, dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, una fe como la nuestra es aquella que está basada, que está fundamentada en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador.
en la justicia de Cristo como el único medio de pago para que nosotros fuéramos justificados. Fíjese que no se trata de que si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, amén, sino que se trata en la justificación a través de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque hay muchos hermanos que ahora, antes no, pero ahora sí dicen, no, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a la tierra, y le cuentan toda la historia, pero a la hora de decir, bueno, definamos el partido, ya vimos que juegas bien, ya vimos que haces buenos centros, penales y de todo, ahora definamos el partido. ¿La salvación es únicamente a través de Jesucristo, sí o no? Sí, ¿va? Ahí es donde se atoran los otros, porque para ellos hay otros intercesores aparte de Cristo Jesús. Hay otros mediadores aparte de Cristo Jesús. Amén. Por eso es que, mire, el ecumenismo, ¿qué es? El ecumenismo es eso. No te preocupes, mira, tú le llamas Dios, aquel le llama Jehová, aquel otro le llama Alá, el otro le llama Krishna, el otro le llama Vishnu, yo no sé cómo. Y para ellos dicen que es lo mismo. Entonces, ¿por qué nos vamos a pelear? Todos creen en el mismo Dios con diferente nombre. No, si Dios no tiene nombre y apellido, Él un nombre tiene. Amén. Y ahí es donde muchos caen y dicen, sí, es cierto, ¿verdad? Creen en un solo Dios igual que nosotros, pero no es eso lo que dice la Biblia. Una fe como la nuestra es aquella que está fundamentada en la justificación a través de Cristo Jesús y de nadie más. Amén. Entonces, mire, que no lo engañen, ¿verdad? Que no le digan, que no le mientan. Dice, ahora mire, ¿por qué es importante esto? Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús. En el conocimiento de Dios y de Jesús. ¿Qué nos trae entonces una multiplicación de la gracia y la paz? Conocer, saber, aumentar nuestro conocimiento. Pero mire, aumentar el conocimiento no es aprendernos textos de la Biblia, ¿sí? Aumentar el conocimiento es entenderlos y explicarlos. Amén. Porque mire, podemos nosotros recitar, y hermano, yo conocí a uno, o bueno, escuché a uno que ya debe estar en la presencia del Señor, pero hermano era un hombre bien inteligente. Y él, hermano, se sabía de memoria. Yo no sé si se sabía toda la Biblia, o es que él tenía, ¿verdad? Sus libros que sí se los había aprendido. Pero hermano, él ponía, digamos, cuando él predicaba y todo, y al final, la gente le hacía preguntas. Y entonces le decían, a ver, hermano, y con la Biblia así, le decían, a ver, mire, este pasaje, y se lo leían. Y entonces había un dragón, y ese es Apocalipsis 12, versículo tal. Y otro le decía, a ver, mire, y entonces dice aquí que, entonces entrando el Señor Jesús, sí, ese es Mateo capítulo tal, versículo tal. De memoria. El problema estaba cuando los explicaba. Entonces aumentar el conocimiento no es que nos lo aprendamos de memoria. Aumentar el conocimiento es que lo entendamos y lo podamos explicar. Amén. ¿Por qué? Porque si no, hermano, olvídese, hay otras gentes bien inteligentes que nos van a llevar entre las patas. Se van a aprender la Biblia de pasta a pasta y ya con eso entonces se les multiplica la paz y la gracia. No, la gracia y la paz se van a multiplicar mientras vamos entendiendo cada pasaje de la Escritura, mientras vamos explicando cada pasaje de la Escritura. Entonces, mire, dice ahí, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento, y por eso establece ahí, es el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dice Judas capítulo 1. Versículo 1. 1:1 de Judas. Bueno, Judas solo tiene un capítulo. ¿Ya lo tiene? Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, mire ahí, a los llamados, amados en Dios Padre, guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor, ¿qué dice? O sean multiplicados. Entonces mire, ya llevamos
Dice que se multiplique la gracia. ¿Qué más dice? Que se multiplique, ¿qué otra vimos? La paz, ¿verdad? Y en este pasaje, ¿qué dice? El amor. ¿Y qué más? La misericordia. Mire, ahora hagamos la comparación. ¿Qué tiene que ver esto con dinero, posesiones, posiciones y etcétera? Porque mire, ¿alguna vez usted pensando en multiplicación se le vinieron estas cosas a la mente? Porque esa es la multiplicación que Dios nos promete explícitamente ahí en la Biblia. ¿Sí o no? Pero no son las que estamos buscando. Por eso es que dice la Escritura, se recuerda aquel pasaje: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te lo van a añadir. Buscar el reino de Dios y su justicia es procurar la multiplicación de estos elementos. Entonces mire, dice aquí Judas 1:1, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Mire, ya hablamos de los elegidos, ¿verdad? Que nos eligieron allá estando nosotros en el seno de Dios. Entonces ahora, a los que fueron llamados, ¿a quiénes llamaron? Según la carta a los romanos, llamaron a los que fueron elegidos. Fuimos elegidos allá y estando aquí, ¿se recuerda el Señor Jesús? Dice que empezó a caminar al principio de su ministerio, vio a unos pescadores y se acercó, ¿y qué les dijo? Síganme, los llamó. Dice, siguió más adelante, había un cobrador de impuestos ahí, Mateo, sígueme. Siguió más adelante, habían otros pescadores ahí, Pedro, Juan, sígueme. Entonces, a los llamados, es decir, aquellos que fueron elegidos allá, aquí en la tierra, vino el Señor y nos llamó. Esos llamados, dice ahí, mire lo interesante, esto me gustó bastante. A los llamados, amados en Dios. Entonces mire, si nos eligieron y nos llamaron, no vaya a pensar usted que fue porque el Señor agarró una moneda y dijo, a ver, tú vas para allá y tú vas para allá. No, sino que siendo nosotros espíritus, fíjese eso, siendo espíritus, no sé qué nos vio Dios, hermano, no sé. Porque si aquí en la tierra, mire, yo me veo, y no sé si usted se ve, pero digo yo, ¿qué nos habrá visto Dios? Pero fíjese que no es aquí, sino que es desde allá arriba. ¿Qué nos vio allá arriba? Que le caímos bien, que nos amó, porque es lo que dice ese pasaje. A los llamados, amados en Dios. Mire, dígale que está a la par, Dios te ama. Desde antes de venir a la tierra. Mire, no nos amó aquí. Porque, mire, le voy a explicar algo. ¿Por qué es importante entender eso? Por ejemplo, si usted va por la calle y ve a un niño así, pobre, sin zapatos, sucio, flaquito, y se le acerca y le dice, ¿me das una moneda? Por favor, no he comido. ¿Qué siente usted? Siente algo aquí, ¿verdad? Como que lo empiezan como a ahorcar. Y dice usted, claro, ¿verdad? Eso sí es nacido de nuevo. Si no es nacido de nuevo, lo manda a volar. Y se saca algo y le da. ¿Por qué Dios nos amó antes de venir a la tierra? Y aquí solo vino a refrendar el amor que nos tuvo allá. Porque aquí en la tierra nosotros somos como ese niño pobre, ¿sí? Como el pródigo, ¿sí? Es fácil conmoverse y es fácil, hermano, despertar sentimientos, ¿verdad? De alguien que está en esa condición, pero ahí arriba no éramos así. Allá arriba estábamos, mire, allá arriba estábamos con toda la gloria y el esplendor del nivel de creación que éramos. Así mero. El problema ¿cuál fue? Que nos mandaron a la tierra y aquí en la tierra, por culpa de nuestros papás, salimos mal emplasticados algunos, ¿va? Sí. La genética que heredamos de nuestros padres nos corrompió. La mala enseñanza de nuestros padres nos corrompió. Y entonces fuimos perdiendo
Porque mire, los niños bebecitos chiquitos, ¿quién no ama a un bebecito chiquito? ¿Eh? Ahí nace, todos lo quieren cargar, ¿verdad? Nace y le digo, "Ay", como que fuera juguete, ¿verdad? Préstamelo, préstamelo. Todos le hacen. Pero hermano, ya cuando ya el niño ya se hace maleducado, cuando el niño ya hace cosas feitas y todo, ¿quién lo quiere cargar? Solo sus papás. Sí, porque lo aman. ¿Pero por qué lo aman? Es su hijo y lo conocieron desde antes de que nosotros lo conociéramos. Entonces, ¿por qué Dios nos ama aquí en la tierra? Porque nos conoció antes de ser niños pobres y feos. ¿Sí? Entonces vino, nos vio y dijo, ala, yo te mandé bien y mira cómo estás. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar contigo. Vamos a meterte en este proceso de limpieza. Entonces dice, amados, y oiga eso, guardados, ¿para quién? Para Jesucristo. Por esa razón, mire, ¿por qué razón no nos morimos estando en el vientre? ¿Por qué no nos morimos al nacer? ¿Por qué no nos morimos ya que habíamos nacido? ¿Por qué no nos morimos, hermano, cuando andábamos rebeldes y todo, peludos ahí, rockeros, drogados, marihuanos, lo que sea? ¿Por qué llegamos hasta este punto? Dice ahí, primero, el Padre nos amaba. Y segundo, nos guardaron, porque teníamos que ser entregados al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque era a través de la justificación del Señor Jesucristo que íbamos a regresar al cielo. Entonces mire, dice ahí, llamados, amados en Dios Padre, guardados para Jesucristo. Y para estos, para los que han sido llamados, amados y guardados, a esos dice multiplicación de misericordia, paz y amor. Por eso mire, una de las cosas que tenemos que valorar nosotros son los bienes espirituales. Acompáñenme. Dice, ¿cuánto me queda? Sí. 2 Corintios 9, verso 10. Y es que mire, ¿por qué dice que se va a multiplicar la misericordia? Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, en algún momento dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice, recibirán misericordia. Amén. Entonces, ¿por qué razón, hermano, es importante la multiplicación de la misericordia? Porque sin misericordia es imposible, hermano, que nosotros nos salváramos. No había forma en la que pudiéramos ser salvos. Mire esto, ya tiene 2 Corintios 9, verso 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera o vuestra semilla, dicen otras versiones, y aumentará la cosecha de vuestra justicia. Mire esto, seréis enriquecidos, ¿en qué? En todo. Para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que quiero que vea? Primero dice, el mismo que da semilla al sembrador y pan como alimento, dice, ese mismo que es Dios, dice, te va a suplir primeramente. Segundo, te va a multiplicar esa semilla que ya te dio. Y va a aumentar, dice, la cosecha de todo lo que nosotros, hermano, hemos sembrado. Entonces va a venir la riqueza de parte de Dios. Hasta ahí, mire, hasta ahí fue donde yo me encontré con que ya no solamente son bienes espirituales, sino también materiales, porque dice, ¿seréis enriquecidos en qué? ¿En qué? La profundidad teológica es que todo es, ¿verdad? Ahora, dése cuenta que es con un propósito, porque mire, Dios nunca da algo nada más porque sí, sino es para hacernos administradores de eso. Por eso usted encuentra una parábola de los siervos, verá que cuando el Señor se va les da unas minas. Otra es la parábola de unos siervos a los que les dan talentos. Otra es la parábola de unos siervos a los que los llaman y les piden cuentas de lo que administraron.
Amén. Entonces mire, porque viene el Señor y da con un propósito. Da semilla para que uno pueda sembrar y la va a multiplicar y va a multiplicar también la cosecha. Pero el verso 11 dice, seréis enriquecidos en todo, con un propósito. Que tengamos, ¿qué? Liberalidad. Eso es libertad de utilizar lo que Dios da. En otras palabras, si Dios te va a enriquecer en todo y dentro de esas riquezas te da riquezas materiales, no es para que las amontones debajo del colchón, es para que las uses. Amén. Por ejemplo, mire, yo he escuchado gente que dice, no, es que estoy ahorrando, quiero juntar mi primer millón. Y digo yo, no, pues está bueno, ¿verdad? Que junte para su primer millón. Pero si por eso deja de suplir en su casa, si por eso trae, hermano, descalzos a los niños, verá, y todo, y no, métele un cartoncito, todavía aguanta, no, llévalo con el zapatero que le pegue un pedazo de hule. ¿Sabe qué? Perdió el objetivo, porque no es para eso que Dios provee, no es para eso que Dios abunda. Amén. Por eso dice, seréis enriquecidos, dice, en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Entonces, una de las cosas en las que nos prueban cuando nos enriquecen es en nuestra capacidad de compartir con otros. Por eso, mire, te multiplican misericordia. ¿Para qué? Para ser misericordioso. Te multiplican amor, ¿para qué? Para que ames. Te multiplican la gracia, ¿para qué? Porque así como el Señor por gracia es que nos salvó, así por gracia tenemos que perdonar nosotros también. Amén. Dice, así como fuiste perdonado, así perdona tú también. ¿Se recuerda la enseñanza esa? Va, se la recuerda. Mire pues, llaman a uno y le dice a su señor, mira, me debes 50 millones de dólares. Se lo voy a poner así para que usted lo ponga en perspectiva. Me debes 50 millones de dólares, ¿cuándo me los vas a pagar? Señor, no tengo dinero, no puedo pagar, ¿qué vas a hacer? No, pues entonces te voy a meter a la cárcel. Por favor, dice que le empezó a rogar. Y entonces le dijo a su señor, bueno, está bien. ¿Sabes qué? Te perdono los 50 millones. Vete. Y dice que él iba saliendo. Y mientras iba saliendo, se cruzó con otro compañero de él, con otro siervo igual que él. Y dice que cuando se lo topó, lo agarró y le dijo, hey, tú me debes 50 pesos. Págamelos. Mire qué tremendo, ¿ah? ¿Qué le acababan de hacer a él? Le acaban de cobrar. ¿Qué salió a hacer él? Se salió a desquitar. Y entonces dice que se lo encontró. Ve, 50 pesos y todo, págamelos. No, no puedo. Y dice que llamó a unos policías. Hey, este me debe y no me quiere pagar, métanlo a la cárcel. Y lo metieron. Entonces dice que otros estaban viendo ahí, que eran siervos igual que ellos, y entonces fueron con el Señor y dijeron, Señor, le dijeron, ¿te recuerdas que ahorita que vino uno y que le perdonaste 50 millones de dólares? Sí, bueno, salió de aquí y metió preso a uno que le debía. ¿En serio? Dijo. ¿Y cuántos millones le debía? 50 pesos le debía. Ah, no, dijo, tráiganme al desventurado aquí. Y lo mandan a traer. Entonces lo ponen ahí y le dicen, mira, le dice, tú me debías a mí y yo te perdoné. Tú tendrías que haber ido y haber perdonado al que te debía a ti. Y ahí es donde viene lo tremendo. Como no perdonaste al que te debía, ahora a ti te van a meter a la cárcel hasta que me termines de pagar a mí. ¿Cómo la ve? Ya le habían perdonado la deuda, pero como no perdonó, ¿qué pasó? ¿Ah? Se la cobraron. ¿Por qué? Porque con él hicieron misericordia y no hizo misericordia. Le dieron gracia y no dio gracia. Le perdonaron y no perdonó. Amén. Por eso, mire, todo beneficio que nosotros recibimos del Señor, ¿con qué propósito es? Que nosotros tengamos liberalidad. Amén. Que nosotros aprendamos así como el Señor, ¿verdad? Que si el Señor perdonó una gran deuda por allá, nosotros aprendamos también a perdonar a aquellos, ¿verdad?, que están mal con nosotros. Amén.
Mire, aquí el asunto no es si aquel me ofendió o si yo lo ofendí. Aquí el asunto es que tenemos que estar bien todos. Amén. Último pasaje, ahora sí. Mis hermanos que nos ayudan con los elementos. Mire, Mateo 24, verso 12. Dice 24:12 de Mateo: debido al aumento de la iniquidad, esa palabra aumento es multiplicar, debido a la multiplicación de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces mire, así como se multiplica las cosas en Dios, la gracia, el amor, la misericordia, la paz, así también el enemigo hace lo suyo y ya aprendió a multiplicar también. ¿Por qué? Porque dice que la iniquidad, oiga eso, dice, se va a multiplicar. ¿Qué va a producir esa multiplicación de la iniquidad? Que el amor de muchos empiece a menguar, empiece a bajar. Y cuando ese amor empieza a menguar, se empieza a apagar, es cuando sucede lo que sucedió con ese siervo que no quiso perdonar al otro. Amén. Que uno se hace indolente, uno se hace insensible. Ahora mire entonces, dice ahí, sin embargo, el que permanezca o el que persevere hasta el fin, ese va a alcanzar su salvación. ¿Por qué razón? Si la iniquidad se multiplica y uno es presa precisamente de esa iniquidad, uno corre el riesgo de caer en lo que cayeron aquellos de Hebreos capítulo 6, cuando dice que gustaron, mire acompáñame, para leerlo así rapidito. Dice que ellos gustaron, hermano, todas las cosas, los dones espirituales, todo. Sin embargo, dice que al final, verso 4, Hebreos 6, verso 4. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, oiga eso, fueron iluminados, recibieron la luz de Dios, no estuvieron más en tinieblas, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ese don celestial es Cristo Jesús como Salvador, pagando por nosotros, ¿verdad? Justificándonos delante del Padre. Hechos partícipes del Espíritu Santo, esa es la obra perfeccionadora que hoy vimos también acá. Que gustaron la buena palabra de Dios, es decir, que no solo leyeron la Biblia, sino que recibieron, ¿verdad? Maná del cielo, recibieron semilla, recibieron grano, recibieron pan. Gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, es decir, que vieron, hermano, el Espíritu Santo fluyendo en toda su ancho, ¿verdad? Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios, le exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, está hablando de esos que recibieron todos esos beneficios espirituales, pero que al final dice, se terminaron retirando, dice, a causa de los cuales, dice, es cultivada, recibe bendición de Dios. Verso 8, pero si produce espinos y abrojos, dice, no vale nada. Está próxima a ser, todavía no la maldicen, pero dice, está próxima a ser maldecida y al final termina por ser quemada. Entonces, esa multiplicación de la iniquidad, ¿qué es lo que trae? Precisamente que nosotros dejemos de dar fruto, que empecemos a producir espinos y abrojos, que perdamos nosotros nuestro valor, que nos empecemos a acercar a la maldición. Por eso dice la Biblia, amó la maldición y esta vino sobre él, menospreció la bendición y esta se alejó de él. Entonces, dése cuenta, tenemos que tener cuidado porque en este tiempo, no en otro, en este tiempo es la multiplicación de la iniquidad lo que se está desarrollando. ¿Con qué propósito? Que nos enfriemos, que dejemos nosotros, ¿verdad?, de producir esos frutos del reino que Dios espera que produzcamos y empecemos a producir espinos
y abre ojos. Cierra tus ojos en esta tarde. Vamos a orar y vamos a ministrar. Si podemos, mis hermanos nos ayudan con el pan y el vino. Y ahí con tus ojos cerrados. Gracias. Con tus ojos cerrados, mientras te llevan los elementos en esta tarde. Es una tarde en la que Dios quiere multiplicar sobre tu vida su amor, su paz, su misericordia, su gracia. Es una tarde en la que Dios quiere completar parte de su obra en tu vida. Fuimos nosotros amados por Dios, elegidos, guardados nosotros para ser entregados en las manos del Señor Jesucristo, consagrados nosotros para que el Espíritu Santo completara la obra que el mismo Señor Jesús comenzó. Fiel es el que ha comenzado la obra la ha empezado el Señor a través de la justificación en Cristo y la va a concluir a través de la santificación por el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que dar nosotros honra y gloria al Padre, honra y gloria al Hijo, honra y gloria al Espíritu Santo, porque los tres son uno y el mismo Dios. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, meditando en tu corazón, si hay cosas por las que tienes que pedirle perdón al Señor, este es el momento oportuno para que expreses delante del Señor tus pecados. Si tienes problemas, si tienes tal vez alguna enfermedad, este es el momento para que lo pongas delante del Señor. Dice su palabra, y leímos en uno de los pasajes, que Él nos va a enriquecer en todo, en todo. Pero es necesario que primero prosperemos en nuestra alma, que prosperemos en nuestro ser interior, y a su tiempo y en su momento el Señor va a traer esa multiplicación material también. Ahí donde estás, dile: Señor, necesito de ti. Confieso, Señor, mis pecados. Y ahí donde estás, tus pecados confiésalos delante del Señor. Dice la Escritura: cada uno examínese a sí mismo antes de participar del pan y de la copa. Y una vez que estemos todos a cuentas con el Señor, dice la Escritura, todos juntos participemos de la mesa del Señor. Ahí donde estás, confiesa delante del Señor, pon delante del Señor. Dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. El único pecado que Dios no perdona es aquel que tratamos de esconder. El único pecado que Dios no perdona es aquel que tratamos de justificar. Es por eso que es importante que antes de participar hagas memoria y le digas: Espíritu Santo, trae a mi mente, haz que suba a mi mente aquellos pecados, Señor, que es necesario que confiese. Es probable que tal vez alguno se te olvide, pero el Espíritu Santo sabe cuáles es oportuno que el día de hoy los pongas delante del Señor, los pongas ahí en la cruz del Calvario, para que sean borrados, y que ese proceso de justificación, ese proceso del Espíritu Santo trayendo su santificación sobre nosotros, se pueda completar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que ningún pecado, Señor, quede escondido, que ningún pecado, Señor, quede escondido por el olvido. En el nombre de Jesús, mi Dios bendito, mira aquellos, Señor, que están siendo aquejados, Señor, en sus vidas, Señor, en su salud, en su economía, en su familia, Señor, a causa de algún pecado, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que tengas misericordia, Señor, que hagas subir, Señor, a su memoria ese pecado, esa transgresión, esa iniquidad, Señor, para que pueda ser confesada, Señor, y que en esta tarde por tu sangre preciosa
sea, mi Dios, borrado una vez y para siempre. Y que toda enfermedad y que toda maldición y que todo fracaso ligado, Señor, con ese pecado, con esa iniquidad, Señor, sea retirado también en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, ten misericordia y trae, Señor, esa luz, trae esa revelación, Señor. Tu palabra dice que hemos sido iluminados con la luz de tu palabra, hemos sido iluminados con la luz de tu Hijo Jesús. Y, Señor, te rogamos, Padre, que con esa luz alumbres dentro de nosotros de tal manera que podamos ver, que podamos discernir, que podamos confesar, Señor, lo que tú nos muestras. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, trae liberación, Señor, para tu pueblo. Liberación, Señor, de su mente, de su corazón. Liberación, Padre bendito, de sus obras. Liberación de su economía. Liberación, Señor, de su salud. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre bendito, ten misericordia. Por los méritos de Cristo Jesús, mi Dios bendito, hoy venimos apelando a esos méritos de Cristo para que tú traigas liberación, Señor. Que el que está siendo agobiado, Señor, no sea más agobiado. El que está siendo, Señor, atormentado, no sea atormentado. Aquel que está siendo, mi Dios, acosado, no sea acosado más, sino que multipliques, Señor, la paz. La paz, Señor, con tu pueblo y para tu pueblo. La gracia, multiplica tu gracia, Señor, sobre tu pueblo, sobre cada uno. Multiplica tu misericordia, Señor, en gran manera sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, multiplica, Señor, tu amor. Ese amor que nos tuviste desde el principio y que aún el día de hoy, Señor, sigues teniendo por nosotros. Multiplica, Señor, ese amor en medio de nosotros. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pon el pan en tu mano derecha. Y ahora que has confesado tus pecados delante del Señor, así como este pan es molido en nuestra boca, es destruido, es necesario que creas con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que el Señor puede destruir toda obra de iniquidad que esté destruyendo tu vida, tu salud, tu economía. Es necesario que creas con todo tu corazón que así como el cuerpo de Cristo también padeció, sufrió, fue hecho cenizas, así Dios también puede destruir toda maldición, toda hechicería, todo conjuro, toda enfermedad, todo fracaso, toda pobreza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos plenamente, Señor, en tu palabra. Creemos plenamente, Señor, que tú quieres hacernos de continuo el bien. Y hoy te rogamos, Señor, que al participar del pan y de la copa, multipliques, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu amor sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, multiplica tu paz. Gracias te damos, Señor. Nos hacemos uno contigo, Señor Jesús, en tu muerte, al participar del pan. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Pon la copa en tu mano derecha. Esa copa de vino representa la sangre del Señor Jesús. Y la sangre del Señor Jesús selló un nuevo pacto con mejores promesas, con mayores beneficios, un pacto con bendición y multiplicación, un pacto basado en la primogenitura de Cristo Jesús. Y por esa primogenitura tenemos acceso a la bendición y a la multiplicación. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, lava nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda transgresión, purifícanos, Señor, de toda iniquidad. Libéranos, Señor, de la herencia de nuestros padres, de nuestros ancestros.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lávanos, Señor, y seremos limpios. Purifícanos, Señor, y seremos puros. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos, Padre, que al participar del vino, Señor, tu sangre sea rociada de tal manera, Señor, que todo pecado, toda transgresión y toda iniquidad sean borrados una vez y para siempre, y no haya más memoria de ellos delante de tu presencia. Y todo mal, Señor, y todo fracaso, Señor, y toda enfermedad ligada, Señor, con esos pecados, en el nombre de Jesús, ordenamos, Señor, que sea retirado, Señor, de tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús. Nos hacemos uno contigo, Señor Jesús, en tu resurrección. En el nombre de Jesús bebamos de la copa. Con tus ojos cerrados, ponte de pie y vamos a entonar un canto al Señor. Es tu sangre.